Prepárate, sentate en la butaca, tranquilo, si estás con el celu, tratá de prender la compu, o incluso hasta, mirá, te diría prender el televisor, porque ¿sabes qué? Vamos a charlar de presente y de futuro, pero de un futuro que no tiene tanto que ver si sube el dólar, si baja, si la flotación, si bajamos el déficit. No, trata de pensar en los temas estructurales que puedan ser de Argentina un gran cambio. ¡Epa! ¿Y con quién la vas a hacer? Con un gran amigo, Eduardo Levi Yeyat, ingeniero, economista, profesor de la Universidad de Itela, expresidente del CIPEC y seguramente de muchísimas otras cosas que siempre, y esto lo quiero destacar, siempre que le pedimos una charla o lo que sea, el tipo dispuesto, encuentra un momento para poder charlar. Eduardo, un gusto verte y un gusto también, me encanta porque poder compartir este rato que a lo mejor lo tendríamos en un café charlando con un montón de audiencia de todo el país para ver un poco qué es lo que pasa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre es un gusto hablar con vos y hablar en este canal, así que para mí es un placer estar acá. Qué grande, qué maestro. Eduardo, la última que tuvimos, que hubo gente que me la pidió y todo, estuvo muy buena, mirá, me lo anoté, porque el título era bastante ambicioso, decía Argentina Visión 24-27, ¿no? Economía, trabajo, educación, sociedad, producción. Y la realidad, cuando yo miraba todo esto, economía, trabajo, educación, sociedad y producción, digo, ya en ese momento, lo hicimos en abril del 2023, veníamos casi anticipando estos puntos que son clave en la Argentina que viene. Más allá de que estemos mirando el tipo de cambio y si sube y si baja y la brecha, que por supuesto son importantísimos, ¿no? Y en muchos de estos vos te enfocás, ¿no? Porque economía no estarás en la coyuntura, pero creo que sabés exactamente la lectura que pueda hacer un empresario hoy, ¿no? Trabajo, que creo que estás enfocado mucho, educación, y ahí va un poco esta nota, la sociedad y la educación apalancándose, y producción también, ¿no? Porque esto me parece que junta todo, me parece que los tiempos que vienen, y acá por ahí este va a ser por ahí el tema macro que te pregunto como para arrancar. El tema que viene es, vamos a tener que ser muy competitivos para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Salir de la pobreza, generar una juventud que se quede en la Argentina y una juventud que está aislada, que es un 60% de chicos que son pobres, y que podamos volver a llevarlos. Bueno, toda esta lectura macro, así que yo te tiro muy despelotada. ¿A vos qué te dice? Claro. Mira, lo primero que te quiero aclarar es lo siguiente. Nosotros, la coyuntura sí importa, pero importa desde este punto de vista. Nosotros estamos en una carrera muy competitiva, en donde todos corren rápido, algunos más rápidos que nosotros, y cuando dijeron arranquen, nosotros nos resbalamos y estamos en el piso en este momento. Entonces la carrera sigue, los otros países se mueven, la tecnología avanza y nosotros por ahora nos tenemos que poner de pie para empezar a correr. Entonces siempre tenemos dos frentes. Eso no quiere decir que tengamos que secuenciarlo, tenemos que mirar los dos frentes, pero a veces la coyuntura lo que representa es este ponerte de pie. Si no te pones de pie, es bien difícil encarar los otros problemas, porque estás como levantando los muertos, la herencia, las asignaturas pendientes. Entonces nosotros tenemos como dos frentes de ataque. Fuera está cambiando el mundo muy rápidamente. La revolución tecnológica implica que nosotros tenemos que hacer algunos cambios laborales, educativos, pero aparte en la forma de producir. Las cosas que producimos no necesariamente, por más que nosotros creemos que sí, no son las que dentro de 10, 20 años van a ser las más demandadas. Tenemos que adaptarnos al cambio climático, a la demografía, tenemos que adaptarnos al cambio tecnológico. Y aparte, tenemos que levantar al país de una recesión que empezó hace años, o sea, diría por lo menos de principios del 2018. No hemos salido de esa crisis nunca. Y aparte, bueno, tuvimos la pandemia en el medio. Entonces, hay dos frentes. La perspectiva siempre tiene que mirar los dos frentes, ¿sí? El futuro y el pasado. Digamos, el frente de levantarte es lo que perdimos en el pasado. Y tenemos que ver hacia dónde apuntamos de manera estratégica. No podemos apuntar a recuperar la posición que teníamos hace 10 años, porque esa posición, ese pasado, ya no existe más. Entonces, necesitas una habilidad mucho más, muy estratégica, no puede ser muy estático en la forma de trabajo. Entonces, es un poco como introducción. Ahora, podemos mencionarte muchos temas, o sea, vayamos listando, decime vos cuál de los frentes, cuál de los temas querés atacar, pero siempre desde este punto de vista binario, ¿sí? Desde el punto de vista doble. Si Dale. perdés de vista alguno de los dos, te mareas. Bien, ahí te tiro algo que a mí me da vuelta en la cabeza una duda existencial, ¿no?
Vos lo dijiste, arrancó la carrera y nosotros nos patinamos, nos caímos, siempre vamos a la Argentina de 1890, ¿viste? 1910, ¿viste? Que fuimos los primeros, otro contexto, otro lugar, etc. A mí me da la sensación, y esto te lo pregunto a vos, que la Argentina tiene la oportunidad de ponerse de pie, cambiarse las zapatillas, cambiar la estructura de la bocha y salir corriendo y volver a adelantarse, que no necesitemos 20 años, que podamos hacerlo mucho más rápido, porque... Y te tiro una, hoy tenemos 55 millones de celulares, 47 millones de habitantes, quiere decir que, o hay muchos que tienen 3, 4, pero prácticamente todo el mundo tiene esto. Entonces yo pregunto, ¿esto al que quiere no lo puede motivar para que se pueda educar sin que tenga que estar haciendo cosas extraordinarias? Y todo esto que tenemos disponible no lo estamos usando, y si lo pudiéramos usar, a lo mejor en 1 o 2 años tendríamos mucho más chicos, más personas que hagan oficios, hagan cosas, agreguen valor, armen su propia empresita. ¿Cómo ves eso? No sé si podemos, si la tecnología digital nos puede ayudar a dar un salto, y la respuesta es sí. Dijiste también que no lo estamos desaprovechando, y la respuesta de vuelta es sí. La tecnología sola no te lleva a dar ese salto, vos tenés que usarla. En la educación tiene que ser incorporada por los docentes, por los programas, por las currículas. Nosotros tenemos que acortar tareas y usar la tecnología para que te ayuden a cortar carreras. Las carreras son muy largas, sobre todo en un mundo que cambia tan rápidamente. La tecnología sola no te lleva ahí. Eso es lo que quiero remarcar. Y lo que nos sucede en Argentina es que la gente que está pensando en las políticas públicas es, no digo reaccionaria, pero mira mucho para atrás, mira mucho para el pasado y es muy defensiva. Entonces vos le mostrás esa tecnología a un docente, y el docente lo primero que te va a decir es todo lo que hace mal la tecnología, pero en el fondo se siente desafiado por la tecnología y se siente amenazado. Y entonces de pronto no vemos esa tecnología en el aula, no tenemos las escuelas digitalizadas, algo que podríamos haber hecho 20 años atrás, no tenemos las aplicaciones ayudando a los docentes, que muchos de ellos no están tan bien formados. Entonces les vendría bárbaro tener la tecnología colaborando con ellos en el aula, diversificando con nuestras aulas, sobre todo en la educación pública, son muy diversas, porque hay muchos niveles socioeconómicos que conviven en la misma aula, en una educación. Entonces, se podría usar, pero nuestros políticos no la ven de alguna forma, no ven todavía la necesidad de incorporar esto. Lo mismo en políticas laborales, lo mismo en políticas distributivas. O sea, nosotros seguimos repartiendo alimentos, pero no utilizamos la información que tenemos para, por ejemplo, hacer un targeting mucho más preciso de las transferencias fiscales. Entonces, en el medio aparecen la corrupción, la interferencia política, pero lo que no estamos es utilizando la tecnología para eludir todos esos intermediarios. Entonces, en el fondo, digamos, la tecnología está ahí y nosotros todavía casi no la hemos utilizado. Es pura potencialidad. Nosotros, nuestros políticos, nuestros gestores, no los empresarios, en el sector empresario sí utilizan la tecnología, pero la política piensa viejo y piensa la tecnología en términos obsoletos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, nosotros tenemos que agarrar de las solapas al Estado, al político, y hacerlo cambiar en su forma de ver la tecnología, de manera que esa tecnología nos ayude a dar ese salto un poco más rápido de lo que lo daríamos sin ella. Vos sabés que yo te escuchaba y decía, ¿no? Esto corre por mi cuenta, te escuchaba y es como que se me abrió el hemisferio derecho y digo, en algún momento el presidente debería haber personas como vos que creen ese puente dentro de Capital Social. Porque yo digo, vos lo que estás planteando es, el tema social en sí mismo y la pobreza y todo eso, sale si vos generás trabajo, pero ese trabajo necesita educación. Y ahí me surgen 2 puentes, o 3 puentes, si lo querés ver un poco más sistémico. ¿Y sabés lo que me parece? Y acá te pregunto, haría falta un conector tridimensional de eso para hacer puente y hacerlo realidad. Y alguno mira, che, este es un esotérico, pero no sé, yo me imagino, por ejemplo, la Villa 31, que está acá nomás de mi estudio. Y digo, ¿cuántos lugares tienen la posibilidad de convocar a los chicos, a las madres, entendiendo esa lógica social, y hacerle algo entretenido? Me decir, muchachos, vamos a hacer carpintería. ¿Quiénes quieren anotarse? O vamos a hacer plomería, que no conseguís un solo plomero. O arreglar televisores, o batidora, o lo que sea. ¿Viste? Vos decís, hay miles de cosas que en tu casa una persona podría hacer y a lo mejor hoy no hace la inteligencia artificial y podría hacer oficio. Bien, tiré una cosa práctica, pero quiero ver vos ese puente, ¿no?, entre las tres. Porque me parece que no se sale con educación solo, no se sale con trabajo solo y no se sale de
de estar dando en el fondo dádivas si no le generás un contexto para que la persona pueda pescar. La extensión de la política y de los medios y de los votantes es corta. O sea, Boston no es el caso de la villa. La villa es un caso general, es inclusión de generalmente jóvenes en situación vulnerable, jóvenes pobres, ¿sí? Que viven marginalizados. ¿Por qué digo jóvenes? Porque el tipo que es precario a los 50, 55, que nunca tuvo una historia laboral, que ha venido zafando como puede en los últimos 30 años, es más difícil de reentrenar. O sea, nosotros queremos reentrenarlo, pero seamos realistas, eso es más difícil. Entonces es más posible que esté más cerca de la jubilación universal, de la PUAM, que de un ejercicio de formación laboral continua. Pero los jóvenes los tenés que entrenar. La educación básica, la educación pública, no los entrena, o los entrena mal, no les enseña nada para hacer. Muchos de ellos se van de la educación, la mitad del secundario abandona o no terminan tiempo. Y a esa gente la tenés que abordar de diferentes puntos de vista, o sea, le tenés que dar algo, le tenés que enseñar algo para que sepan hacer algo que sea productivo. Les tenés que enseñar a insertarse en un mecanismo de producción, porque al no tener historia laboral les cuesta ir todos los lunes a un trabajo, por ejemplo. Tener la rutina que nosotros tenemos, mal o bien, nos guste o no nos guste, la tenemos porque desde que salimos de la universidad empezamos a laburar, incluso antes. Entonces, tenemos esa rutina. Y también tenemos que generar un sistema tributario que haga que las empresas micro, las empresas pequeñas, que son las que les van a dar trabajo a mucha de esa gente, de hecho, la inmensa mayoría de los empleados en negro están en empresas micro, de hasta 5 empleados, que esas empresas se formalicen. O sea, no es solo la parte laboral. Si la empresa está en negro, es muy difícil que le pague en blanco, que registre a sus trabajadores porque no tiene ingresos registrados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y estoy citando solo tres variables de un esquema que tiene más medidas. Tenemos que apuntarle desde muchos lados. Con bajar el costo laboral no es suficiente, con darle formación, cursos de formación, sin determinar qué es lo que se pide en ese lugar, en ese mercado laboral, tampoco es suficiente. Tenés que tener una batería de medidas que, claro, cuando yo te termino de decir todo esto, el político ya se aburrió, ya está pensando en Claro. otra cosa. Es muy difícil imponer una agenda que diga, mira, no hay una solución. Tenés que hacer 20 cosas, de las cuales 10 por ahí tienen algún impacto. Bueno, pero es la única forma. En los otros países hacen las 20 cosas y 10 tienen algún impacto, ¿sí? Y tienen un impacto a lo largo del tiempo. Entonces, la solución muchas veces tiene que ver con tener esa paciencia de ir construyendo políticas públicas. Ese tipo lo vas a reinsertar en el mercado laboral solo si lo tomas de diferentes ángulos. Ahora, una vez que lo reinsertes, resolvés gran parte de nuestro problema macroeconómico, porque esa persona va a estar produciendo mejor, eso es más crecimiento, va a estar pagando impuestos, porque va a estar registrado, aunque sea que pague poco, entonces vas a tener menos gasto social, menos desequilibrio previsional. Gran parte de tu problema macro está asociado a la precarización. Entonces, digo, uno tiene que tener paciencia con un país complejo. Si uno piensa que la va a pegar básicamente con 3 o 4 medidas, que me temo que es lo que piensa este gobierno, lo que piensan todos los gobiernos, le vas a pifiar. Y a los 2 años vas a estar todavía esperando salir del primer semestre. Bien, y ahí te pregunto, ¿no? Porque voy de nuevo a decir, che, a ver, vos tenés que arreglar una casa y me dice, che, Richard, ¿y qué tenemos? Mirá, acá tengo unos ladrillos que quedaron en el depósito, lo dejó mi viejo, un poco de cemento, lo que sea, podemos ver si podemos comprar más. Y entonces, ¿a qué voy? Viste, nosotros vemos la inteligencia artificial y vemos las aplicaciones y un montón de cosas. Y yo digo, hay algo que tenemos a favor. Esto, digamos, el hard y el soft que está adentro, prácticamente lo tienen todos. La diferencia es que esto vos puedas lograr que alguien joven, en vez de estar mirando Instagram todo el tiempo y siguiendo el futbolista que dice una huevada o lo que sea, el tipo esté mirando cosas que lo motiven. Pero él está acostumbrado a usarlo. Vos viste que hasta el chico que terminó nada más que la primaria está acostumbrado a usar esto. Cosa que un chico que antes terminaba la primaria no estaba acostumbrado a ir a una universidad o a un colegio técnico o lo que sea. Me parece que hay una ventaja acá. La lógica, Sí. y acá te pregunto, ¿no? ¿Esto no apalanca otras cosas? ¿No te sirve? ¿No es como que hay una siembra, no la ideal tradicional, pero una siembra interesante? Sí, y hay muchos chicos que conozco, de la edad de mis hijas, por ejemplo, que trabajan no con el celular, pero trabajan, el celular es como la metáfora de muchas tecnologías Claro, total, digitales sí. que están a la mano, para las cuales no necesitas cambiar el hardware, eso es lo que digo, porque es el mismo hardware que venías usando de antes. Esa es la gran ventaja que tiene la inteligencia artificial, que no necesitas cambiar el layout.
ya lo tenés, lo único que haces es bajas un programa. Entonces, eso está. Eso es a la vez una ventaja y una contra. La ventaja es que tiene costo de transacción bajo, costo de utilización bajo y efectivamente hay hoy muchos trabajos asociados al trabajo digital, a la visualización, a la experiencia de usuario, en fin. La mayoría de la gente que yo conozco joven que tiene facilidad para cambiar de trabajo está de alguna u otra forma asociado al mundo digital, al mundo de la nube. La desventaja es que esa inteligencia artificial que estás empezando a ver aparecer desde el año pasado, esto es muy reciente, no es la vieja, esa inteligencia artificial eventualmente, dicen los expertos, y creo que es verosímil, va a terminar haciendo todo lo que nosotros hacemos intelectualmente, incluso mejor que nosotros. Entonces, la pregunta que tenés que hacer es, bueno, en el caso en que la inteligencia artificial haga todo esto, incluyendo este programa, incluyendo lo que yo estoy diciéndote a vos, o sea, que pueda simular mi cara y simular la forma en que yo pienso, y que podamos hacer todo este programa sin participación humana, ¿qué nos queda a los humanos? O sea, el futuro cercano puede ser un poco como vos lo estás insinuando. Dentro de 20 años, si tenés una inteligencia artificial general que hace todo lo que nosotros hacemos, ahí la pregunta es, bueno, es doble, ¿qué vamos a hacer? Y si no vamos a poder tener tanto trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Y esa pregunta, que ahora parece muy lejana en un país que está tratando de ponerse a tono con el pasado, de resolver asignaturas pendientes, es una pregunta que el mundo está empezando a hacerse, particularmente desde el año pasado. De hecho, no sé si sabes, pero yo acabo de sacar un libro con Darío Hutsik precisamente sobre estos temas, se llama Automatizados. O sea que estoy muy metido en estos temas, estoy, diría, obsesionado por la velocidad en que están avanzando estos temas y cómo, de alguna forma, y te digo, vos y yo ya estamos medio hechos, pero de alguna forma a los chicos que empiezan un recorrido profesional, ya no podemos hablar de carreras tan largas, Ujú. ¿a dónde se van a refugiar dentro de 10 años? No está muy claro. Entonces, de vuelta, lo que vos decís es cierto. Los pibes estos ya saben cómo manejar. Aprender a hablar, a complementarse, a ser pata de la tecnología es fundamental. Pero después está la pregunta de qué pasa cuando la tecnología desplaza todas las funcionalidades humanas. ¿Dónde queda la labor del hombre? Que es una pregunta abierta. Yo tengo alguna respuesta, pero es una pregunta muy grande, muy Ujú. abierta, que recién ahora, con la aparición de los grandes modelos de lenguaje, uno está empezando a hacerse. Pues sabés que vos hablabas y me traía otro ingrediente más para la torta, ¿no? Es como que yo agarro y digo, bueno, a ver, Eduardo, vos me tenés que armar una torta con todo esto que signifique la oportunidad de la Argentina de poder salir con el vaso Vos medio querés lleno. que vos querés que yo resuelva el problema argentino en esta entrevista, pero No, no, pero me yo estás creo pidiendo un que, poco demasiado. mirá, te tiré una, me acabas de tirar la tercera, mirá, te voy a tirar otro, un ingrediente que te tiré al principio es, tenemos todo esto y sabemos usarlo. No vos y yo, la gente que por ahí más lo necesita. Segundo ingrediente, cuando vos hablabas yo me acordé de mis dos hijos también. Tuvieron la suerte que yo les pude dar una buena educación, los hice a los dos bilingües, los tipos estudian, están los dos en buenas empresas, tienen una bocha distinta, están entre los 25 y 28 años. Y yo digo, claro, yo estoy pensando, imaginando todo eso con la bocha mía, ¿no? Ahora, con la cabeza de ellos, inserto, los dos les encanta estar en la Argentina, trabajan con empresas que los motivan, aprenden un montón. Yo digo, estos chicos del día de mañana pueden crear un emprendimiento distinto con otra lógica distinta. Ahí tenés otro capital. Y el otro capital, el tercero, te lo voy a tirar a vos, que es los tipos como vos, que nos plantean estos desafíos. Yo te, digamos, vi el libro tuyo y aparece un mensaje por ahí que lo tiraste en un artículo y dice, el cambio que trae la inteligencia artificial en el empleo es irreversible. Y yo dije, está bueno, es una definición muy certera de lo que viene. Ahora, con lo que vos planteás, ¿qué hacemos? Y ahí entonces tiro el herramiental que hay en el depósito de mi viejo. Esto que es conocimiento, esta generación como tus hijos, que me parece que si son chicos bien criados no van a estar pensando a ver cómo hacen pelota al otro, sino que hasta pueden hacer una nueva política. Y tipos como vos, que se dedican a pensarlo y repensarlo. Por eso mi desafío es tirártelo a vos para que vos de alguna manera también nos abras la bocha a ustedes de lo que vas viendo, que por supuesto no va a ser Argentina 2040, pero sí lo que vas observando. No sé si fui claro, ¿no? Pero quise decir, tiré todos los Sí, ingredientes para cocinarle una torta. mira, sí, bueno, la torta va a salir, se va a ir cocinando con el tiempo, digamos, no la vamos a terminar de hornear en esta charla porque es bastante larga la charla, pero sí es cierto, hay dos puntos ahí que son importantes. Eh, Uno que yo hago mucho énfasis en el libro e incluso en algunas apariciones ahora, que lo he ido refinando a medida que me hacen las preguntas. Si vos me preguntas dónde nos vamos a refugiar,
no como trabajadores en el sentido tradicional, porque yo creo que al final del día va a ser crucial desacoplar la remuneración del trabajo, pero como actores activos, ¿sí? Como seres humanos activos que hacen cosas. Nos vamos a refugiar fundamentalmente, creo, en lo que nos hace más humanos, lo cual es bueno en un sentido, y es bueno en particular para un país como Argentina y para Latinoamérica. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas de las cosas que nosotros hacemos la tecnología las va a poder hacer, pero yo como consumidor humano posiblemente no quiera consumirlas artificialmente. Ujú. Un poco, vos hablas mucho del agro y del sector agropecuario. Dentro de 10, 15 años vamos a tener carne sintética barata. Y por ahí me quiero comer un bife. Un poco por ese lado viene. O voy al campo y de pronto, el otro día estuve en Tandil y me regalaron, el intendente me regaló un juego de cuchillos hechos artesanalmente, ¿sí? Y yo puedo comprar ese Correligionario mismo tuyo juego el hecho. intendente, un maestro. Exacto. Sí, 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 muy buena gente. Claro, yo en la charla que di en Tandil decía, le mostraba, mira, este cuchillo lo puedo comprar hecho en China, pero lo que él me da es el cuchillo hecho por un artesano, un orfebre, un tipo de ahí del lugar que es histórico. Y yo lo quiero y pago mucho más por eso. Y así un montón de actividades. Artistas, pensadores, periodistas. A vos te pueden copiar, pueden sacar la semblanza y dentro de unos años va a aparecer un tipo hablando como si fuera a ser el Bindi AI. Pero no va a ser exactamente igual, ¿me explico? Entonces, hay un límite ahí que todavía recién estamos empezando a ver, en donde si vos le decís a tus hijos, ¿en qué te vas a formar? ¿Qué vas a hacer más adelante? Yo le diría dos cosas. Uno es, dentro de 20, 25 años, posiblemente no vivas de tu trabajo, o poca gente viva exclusivamente de su trabajo. Pero por el otro lado, lo que es más irreemplazable, no porque no lo pueda hacer la tecnología, sino porque yo como consumidor no voy a querer, es ese factor humano. ¿Sí? Y el factor humano incluye creatividad, incluye invención, incluye la forma, la interfaz entre la tecnología y el consumidor humano. Ubicate en ese lugar y vas a tener dos beneficios. Uno es que va a haber más espacio y el otro es que te va a ser más humano, porque la máquina va a estar restituyendo, va a estar reemplazando los trabajos, si querés, más codificables, mientras que vos te va a quedar la parte más del contacto, de lo humano. No vamos a salir de la línea de producción para ser todos terapeutas de alguna u otra forma. El tipo Ujú. que hace user experience es una suerte de terapeuta, en el sentido que de alguna forma te baja la tecnología al nivel, a la escala humana. Entonces, con todos los caveats, con las salvedades del caso, estamos hablando del futuro, el futuro es muy impredecible. Yo creo que culturalmente nos vamos a ir moviendo hacia allá. Entonces, los chicos, al interactuar con la tecnología, se van a volver, cuando sean grandes, cuando sean trabajadores, la interfaz humana de la tecnología. Y yo traté de ubicarme en ese lugar, que te digo, como ser humano es más cómodo, porque es una zona más naturalmente humana que muchos de los trabajos que hacemos ahora. Me gusta, me gusta. Mira el tipo cómo se está tomando unos buenos matienzos. Ese no te lo regaló el intendente, ese es tuyo. Ese es Ese es mío, tengo una tuyo. colección. Sí, sí, Qué tengo. grande tipo. Che, tengo una pregunta. Eh, cuando, cuando vos analizás todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial y lo que pueda quedar del trabajo, a mí me suena que, por ejemplo, acá hay que arreglar algunas cosas, va a ser difícil que yo pueda contratar un robot que venga a mi casa, eso ya lo veo más lejano. Y diga, che, Gaucho, aparte, no sé si lo podré pagar, porque va a costar un montón que una empresa que tenga robot venga y me arregle los inodoros o el agua o un caño que lo saque. Me parece que va a haber muchos laburos de tipo físico que van a ser oportunidades. Y me parece que va a haber muchos laburos donde, como decís vos, el aspecto humano va a estar y el otro va a ser el más sofisticado, que es el que sepa agregarle valor, un valor superior en creatividad, en inteligencia, etcétera, a lo que te puede dar la inteligencia artificial, ¿no? O sea que me parece que el humano tiene espacios que me parece que no sé si la inteligencia artificial o la robótica lo podrá hacer. Hoy podés tener un tractor remoto con sensores, pero va a tener que venir el flaco que arregla los sensores, el que te lo cambia, el que te pone el software, el que te analiza la información, etcétera, ¿no? En líneas generales, porque cada una de estas cosas son debatibles, pero me da la sensación que hay espacios para adelante. Espacio, sí, sí, lo que vos decís es cierto. Hay dos dimensiones. Una es la que ya mencioné antes, la interfaz humana. Yo creo que la demanda, y por eso decía que hay una ventaja en América Latina, porque va a depender mucho de la cultura. La demanda del usuario en China o en Japón posiblemente tolere tener una niñera robot. En Latinoamérica
más difícil. Tenemos diferencias culturales, somos una sociedad, en Argentina ni hablar, de mucho contacto, de mucha interacción. O sea, yo voy a poder tener un traductor, pero voy a querer hablarte a vos cara a cara. Entonces, por ahí no quiero hablar en mi idioma y que vos me hables en otro idioma. Necesito entender que cuando yo te hablo, vos me escuchás, ¿me entendés? ¿Entendés? Hay unas cuestiones que son difíciles de escribir, pero que van a seguir ahí. Y después hay otra, toda otra dimensión que tiene que ver con la seguridad. Vos te pones en manos de la máquina, no puedes ponerte ciegamente en manos de la máquina, me refiero al programa, ¿sí? Al Sí, autómata. No puedes ponerte ciegamente, porque primero, tenés que estar seguro de que la máquina está tirando buena información. Hoy por hoy, muchos de estos sistemas grandes de lenguaje alucinan, a veces se mandan un moco, y vos tenés que estar ahí mirando. Te pueden programar, pero a veces tenés que purgar el código. Entonces, tiene que haber alguien que monitoree. Lo que sí es cierto es que va a haber mucha menos gente haciendo eso. O sea, no vas a tener tantos trabajos a futuro como los que destruís. Eso es una de las tesis del libro. Yo creo que ahora es cada vez más claro, va a haber menos trabajos. Pero seguramente va a haber algunos trabajos porque no querés dejarle toda la máquina, básicamente por si se equivoca, número uno. Y número dos, porque esto va a haber una campaña, yo creo, a futuro, y creo que hay que empezarla ahora. Vos no querés ser un tipo redundante, un tipo al que todo le dan, que le dan todo en la boca, como los personajes, como los gordos ese de la película Wall-E de Disney, que están sentados en una silla, la máquina les da todo, les da la comida chatarra, tiene una pantalla delante, te volvés un gordo que está mirando, comiendo pochoclo, mirando televisión. Bueno, nosotros no queremos eso como claro. seres humanos. Queremos mantener, queremos aprender, queremos ser activos, queremos elegir nosotros, no que nos den la comida en la boca. Y para eso vas a tener que mirar lo que hace la máquina y sobre todo poder dialogar con eso. O sea, yo no necesito eh, saber calcular un logaritmo como me enseñaron en el secundario, en el segundo año, cuando yo estudiaba, pero necesito saber cómo se calcula el logaritmo por si alguna vez me lo calculan mal. ¿Me explico? Entonces, uno necesita mantener el control. Si nosotros perdemos el control y nos volvemos lúmpenes, lo volvemos dependientes de la tecnología. Ese es el fin de la humanidad y es muy peligroso, por otro lado, porque quien hackea la tecnología, digamos, hackea tu vida. Entonces, hay muchas dimensiones en donde el hombre va a seguir siendo activo y creo que debería serlo. Si deja de serlo, hay que hacer una campaña para que lo sea. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que si sumas todas esas posiciones, igual va a haber menos trabajo. Hay una curva, hay un grafiquito muy bueno que últimamente, yo se lo escuché a Pani, es de un consultor. Ese grafiquito que muestra, ¿viste? Y me parece que es muy filosófico. Dice, che, trabajo del sector privado. Sube, baja, sube, 6 millones, ¿no? El que defienden tanto los gremialistas. Trabajo del sector público, subió enormemente, muchachos. O sea, con lo mismo tipo queremos pagar todo esto. Personas subsidiadas creció enormemente y crece una curvita que a mí me parece fantástica, fantástica entre comillas, que es la curva de lo que llaman cuentapropistas, que a mí me suena feo cuentapropista. Para mí cuentapropista es, que seguramente está ahí, es un taxista, es un tipo que vi el otro día, una señora que estaba con unas pulseritas artesanales mientras yo andaba en bici por Palermo y venía y las vendía y la madera era de Perú y te lo contaba. A mí me parece una emprendedora, ¿no? No me parece un cuentapropista. ¿Cómo ves, cómo ves una nueva concepción apalancada no en lo del Estado, sino que lo del Estado sea la curva de los mejores, ¿no? Y en una comparación justa? ¿Cómo ves la creación por ahí de empleo fijo, formal, 13 sueldos, 64,5% de cargas, etcétera, etcétera, que a cualquiera hoy le cuesta? ¿Y cómo ves cambiar esa figura de cuenta propista por decir, flaco, yo soy mi propio jefe? ¿No? ¿Cómo la ves a futuro Sí. apalancada como capital? ¿No? Diciendo, che, tenemos este capital, ¿qué hacemos con este capital? Ahí tenés, este es un buen caso de cómo la política, sobre todo en temas laborales, nosotros atrasamos muchísimo en la forma de pensarlo. Y eso está muy desarrollado en el libro. No es que te lo quiera vender, pero realmente tenemos todo un No, capítulo no, sobre lo, eso. lo- lo voy a comprar y te lo voy a hacer Nosotros que me lo. te lo dedique. Sí, 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 con gusto. Mira, es muy simple. Para empezar, nosotros pensamos el trabajo como en la línea de producción fordista. O sea, en donde tenemos que trabajar en un cierto horario, de manera sincrónica, en un cierto lugar. Hablamos de jornada laboral. Todo eso se aplica a la fábrica, se aplicaba a la línea de producción, donde todos trabajaban en la misma línea, tiempos modernos de Chaplin, y se aplicaba a la producción fordista, donde cada uno iba y trabajaba con su máquina y hacía su pieza, que después se iba a juntar con otras piezas para armar, no sé, un auto. ¿Sí? Eso fue automatizado hace 50 años. Es una fantasía, no hay más.
Si vos miras el trabajo industrial en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, el trabajo manufacturero ha caído dramáticamente y eso aún contando con muchos tipos que trabajan en la sección comercial o trabajan monitoreando, que son ingenieros electrónicos, no son operarios, que manejan las máquinas. Entonces, esa fantasía del trabajador, de la demarcación laboral que está dentro de las negociaciones colectivas, de la jornada laboral, de ir a un sitio, el banco de horas, todos esos conceptos son obsoletos, porque la gran mayoría de la gente trabaja hoy en servicios, y los servicios, cada vez más, son asincrónicos, ni siquiera tenemos que estar en el mismo lugar. Al contrario, nos mandan todos a la oficina, estamos al cohete en la oficina, tiempos muertos, hablando en el pasillo, tomando café, trabajando simultáneamente cuando lo que hacemos está totalmente desvinculado. O sea que es totalmente artificial. La pandemia desnudó eso. Por ejemplo, nos mostró que podíamos ir a casa a trabajar la mitad de horas, porque la verdad es que la mayoría en su casa trabajaba la mitad de horas, ahorraba los tiempos muertos y todo seguía igual. De hecho, hoy todavía no hemos llegado a una convergencia, pero en ningún país del mundo se volvió a los 5 días de oficina. Y hablar de la jornada laboral, de las 44 horas, es completamente abstracto. Carreras. Nosotros pensábamos en el sentido toyotista, en el sentido de que nos metíamos en una empresa, trabajamos 30 años, nos jubilábamos, jugábamos al fútbol en el club de la empresa, mandamos a los hijos a la escuela de la empresa. Bueno, Techín sería en Argentina. Entrenábamos a los trabajadores en la escuela de Techín. Eso ya no existe más, existe en Techín, pero no es representativo, ¿sí? No hay más carreras, hay mucha rotación, sobre todo porque han cambiado las demandas laborales. Entonces yo estudio ingeniería y pienso que voy a ser ingeniero trabajando en una empresa de 30 años, no existe más. La carrera de 6 años es una exageración, 6 años es demasiado tiempo. Entonces muchas de las cosas que nosotros pensamos a nivel laboral atrasan. No hay carreras, la relación de dependencia atrasa, porque muchas empresas, y en el campo me imagino que es mucho más aún, pero eso fue histórico, necesitas gente por un determinado tiempo, unas determinadas horas que no necesariamente son 8. ¿Sí? Tenés que flexibilizar la modalidad laboral, porque contratar y tener a la persona durante 10 años, eso ya no existe más, o existe de manera muy marginal. Entonces, lo que vos decías, lo que vos mencionabas, que el término técnico es trabajo independiente, es en alguna medida el futuro, incluso de la relación de dependencia. Porque vos querrías contratar a alguien para un proyecto, querrías contratarlo para ciertas tareas. La estabilidad del ingreso del trabajador hay que buscarla por fuera del empleo, porque ya la empresa, muy pocas empresas le pueden dar al trabajador la estabilidad de decir, vas a estar acá 20 años y yo te echo, te vas a llevar un fangote de guita. Ya, eso ya no funciona bien. Entonces, ¿qué pasa? En la realidad de los países como Argentina, vos, el sector privado, tenés 3 grandes tercios y trabajos en relación de dependencia en blanco es un tercio. El Claro. 30%, solo el 30% de los trabajadores privados están en relación de dependencia y cada vez son menos, porque hace 10 años eran 35 o 33. Entonces, vos cuando pensás la reforma laboral, cuando pensás el futuro del trabajo, tenés que pensar, ¿qué hago con los otros 67%? Que van a ser 70 dentro de 3 años. O sea, necesitamos reformar la regulación laboral para que los otros no se queden afuera en la intemperie. Y eso no está pasando. Por eso lo que vos decís es muy importante. Tenés que cambiar el chip. No vas a crear empleo en relación de dependencia para el otro 67%, olvídate. De hecho, posiblemente pierdas algunos del 30% que te queda. Entonces, ¿cómo le das estabilidad a esta gente? ¿Cómo los formás? ¿Cómo los haces sujeto de crédito para que se compre una casa? Eso no está en la discusión porque los sindicatos miran solo el 30% y los empresarios grandes que están en las cámaras empresariales también miran el 30%. Nadie mira a la mayoría que está afuera, que es cada vez más creciente. Ese es un desafío de la reforma laboral. Nadie está poniendo ese punto. Lo que entró en la ley bases de la reforma laboral está hecha por abogados de grandes empresas y sindicatos. Ese es el diálogo. El otro 67% no entra en el debate. Bueno, ese es el que en charlas como vos vamos a tratar de motivar, porque me parece que es clave. Te voy a otra cosa que, a ver, te tiro muy, muy cortito dos cosas que me impresionaban. Yo en 2018 fui al Silicon Valley. Estuve ahí dando vueltas, como todo el mundo, viendo empresas, todo. Llego a Google y me impresionó porque mi primera pregunta fue, ¿qué tal? ¿Qué tal? Capacidades, talentos y trabajo. Sí, ¿qué querés saber? Bueno, qué era, qué especialidad, qué sé yo. ¿Cuánta gente? Y mira, cuando arrancábamos éramos 40, después 4.000, ahora somos 40.000, creo que me dijo en ese momento. Y entonces dije, a la miércoles, acá hay laburo, 40.000 puestos de trabajo. Después me puse a investigar un poco, a ver, la Argentina agropecuaria o la bioeconomía actual.
Y dije, ¿no? Cuando vos mirás la historia, vos ves la historia, qué sé yo, bueno, un montón, millones de caballos, todo era tracción a sangre, la época de los Glory Days, ¿no? 1860, 1914, 20. Mucho caballo, mucha gente en el campo, enfardaban, hacían. Entonces de repente, claro, vino tecnología y vos llegaste a un momento actual, 250.000 campos. En líneas generales, una persona y media, promedio, en alguno menos, tenés en alguno ni siquiera. Entonces digo, ponele que haya formalmente intracampo 400.000 trabajos. Pero yo me recibí y no tenía campo. Y empecé a analizar qué hicieron los tipos como yo que no tenían campo y qué pasa hoy. FADA, la fundación de Río Cuarto, dice que somos 3.250.000 personas que directa o indirectamente tenemos laburo alrededor de esto. Y en la medida que veo lo que me costó a mí laburar como agrónomo, y yo tengo acá una selectora de recursos humanos, y lo que cuesta hoy conseguir un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma, porque es impresionante conseguir, viste, una persona, talento, etc. Yo me di cuenta que en un campo hoy trabajan 5 a 10 tipos. ¿Pero cómo? ¿Todo con relación de dependencia? No. Viene el que es el asesor financiero, viene el otro que es el asesor en drones, viene el otro que trabaja en no sé qué. Viene, viste, o sea, un montón de gente. Sumale a copias, agronomías, tecnología, tipo que hace el análisis de plagas, etcétera. Es decir, hay ejemplos que te muestran que todo esto mezclado, lo orgánico y lo inorgánico, puede multiplicar el laburo, ¿o no? Sí, sí, primero que lo que vos marcás en el campo sucede en otras áreas y es que las relaciones laborales ya no son, como te decía antes, de relación de Sí, sí. dependencia. Yo lo que decía antes era, no es que solo que no vas a conseguir empleo, tenés que pensar que en el futuro las relaciones van a ser distintas, las modalidades de trabajo son distintas, porque es más eficiente, porque es más natural. Eso es un primer punto. Ahora, cuando la gente dice 3 millones en el campo, 3 millones trabajando directo o indirectamente, la inmensa mayoría es indirectamente. Entonces vos tenés sectores, lo mismo pasa con la industria, en donde hay poca gente trabajando directamente. En general hay gente calificada, porque como tenés tecnología, la tecnología empieza reemplazando a los menos calificados. Eventualmente supongo que no reemplazará al ingeniero, pero reemplazará a toda la gente que trabaja para el ingeniero. Y va a haber muy poca gente trabajando directamente, pero esa actividad, esa riqueza, ese entramado productivo consume insumos de servicios, consume cosas alrededor que hacen que haya pueblos enteros viviendo en el campo, aunque haya 5 tipos laburando en el campo. Digamos, eso está claro, eso ha sido siempre el interior del país. Es lo que la gente, los productivistas, a veces no entiende, que es, en el campo directamente trabaja, no importa, 3 personas, puede ser que el dueño ni siquiera vaya, pero el pueblo de alguna u otra manera se sostiene con el campo, de la misma forma que se sostenía con una empresa. A veces iba una industria, se instalaba en un pueblo chico de 20.000 habitantes, trabajaban 1.000, pero el resto vivían todos de esos 1.000. Ese derrame productivo en el campo es mucho más importante y es mucho menos visible, por eso que a veces se lo critica por la falta de generación de empleo. Y es independiente de que sustituyas tecnológicamente, porque hay muchos de esos servicios más, entre comillas, humanos, que se van a mantener aun cuando toda la producción del campo esté automatizada. Es mucho más fácil automatizar lo productivo, el campo, las manufacturas. Y de hecho vos lo ves todo el tiempo, cada vez necesitas menos gente. Pero eso no implica que esa actividad no genere un montón de derrame y que permita que haya un montón de gente que viva bien porque la actividad se mantiene sostenida. Entonces, por eso digo, la sustitución directa es mucho más rápida. La sustitución indirecta yo creo que va a permanecer. Son esos puestos indirectos que hemos mencionado. Te hago otra. El rol de la sociedad. Me encanta porque vos vas hablando y se me van desagregando temas que después es como un Lego ¿viste? Vos después podés armar esos Legos espectaculares que aparecen en Instagram, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo juegan la lógica cultural de sociedades que empujan? Te voy a un ejemplo. Vos mencionaste Tandil. Es un ecosistema apasionante, donde juega lo agropecuario, lo gourmet. A ver, en Tandil hay sierra, pero la gente va a pasar 3 días, podés hacer un montón de cosas en 3 días, llevarte cosas, morfar. Y tiene un polo tecnológico Tienen polo también, y la tecnológico, universidad. universidad, etcétera. Bueno, ni que hablar de lo que era en su momento o es el clúster vitivinícola también, otra cosa Sí. espectacular. Gobernador Virasoro, el otro día tuvimos una charla muy buena con un grupo que se llama Antropoceno y Gobernador Virasoro aparece como un lugar, un clúster espectacular a partir de empresas como Las Marías, ponele, ¿no? Que se ocuparon de ir creando laburo, hacer que su gente esté bien, etcétera. Y es un polo interesante. Yo viví muchos años en Pergamino, Pergamino Venado Tuerto, ¿no? Clústeres de la industria de semillas, germoplasma, biotecnología, etcétera.
Otra, y perdona a los que no lo menciono, y Río Cuarto. Yo me acuerdo hace algunos años estando en Río Cuarto, le dije al intendente, ¿vos te das cuenta que vos podías nombrar la capital de los bioenergías a Río Cuarto? Viste, con empresas enormes de bioenergías, producción de electricidad, subproductos a partir, viste, bien sustentable, ecológica. Bien, entonces te pregunto, cuando uno mira eso, lindos capítulos para un libro, uno dice, che, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Qué sacarías vos de eso que nos sirva para apalancar lo que venimos hablando? Sociedad, empleo, inteligencia artificial y sobre todo, me parece, una cultura que co-construya, ¿no? ¿Viste el famoso tema de co-crear? ¿Cómo ves todo eso? Es una mezcla con muchos ingredientes, como vos mencionaste. Primero hay una cuestión de tamaño, ¿sí? Hay como una suerte de tamaño óptimo. El pueblo chico a veces es muy chico, la ciudad es un quilombo, pero es un término técnico. Venado Tuerto, Tandil, tienen un tamaño, ahora Tandil está creciendo mucho, de hecho creció mucho, pero tiene un tamaño manejable. Entonces, podés de alguna forma, la política es distinta, está más cerca de la gente, pero a la vez tiene control del ecosistema, puede incentivar sin intrometerse demasiado, porque ha habido aportes desde el sector público en Tandil y después obviamente empresas que fueron y dijeron, che, yo tengo ganas de hacer esto, facilitame la tarea. Entonces, el gobernador, el gobierno municipal en estas ciudades puede ser un gran facilitador. Entonces, el tamaño es una cosa. Después, hay mucha potencialidad que requiere, lamentablemente, del contexto macroeconómico. Agarran, yo conozco el caso de Tandil y de Venado Tuerto también estuve hace poco. En el Tandil hay un polo tecnológico, podrías tener inversiones de grandes empresas internacionales, pero Argentina hoy, en esta macroeconomía, no es un país que se vea atractivo para una inversión internacional. Se siente que el tipo de cambio está apreciado, que no se sabe muy bien qué va a pasar con la inflación, hay una inestabilidad, por lo menos percibida, que es todo lo que te interesa, aunque estés estable, si te perciben inestable, no inviertes. Entonces, vos querrías escalar eso, vos tenés la posibilidad de escalar Tandil y tener un Tandil más grande o tener otros Tandiles, podés crearlo, pero necesitas inversiones. Y lamentablemente Argentina es un país donde la gente no invierte, es un país donde las empresas tienen mucho flujo y poca equity, porque esos empresarios, sabiendo que el país está permanentemente al borde de una crisis fiscal, lo que hacen es sacar el dinero de la empresa y ponerlo en el exterior. Entonces hay empresarios ricos y empresas de poco valor. No que no ganen dinero, ganan dinero, pero ese flujo sale de la empresa, porque si vos dejas el equity, es una especie de, estás como expuesto al manotazo. El equity es el stock de capital. Entonces son empresas que valen increíblemente poco, a pesar de que son muchas de ellas eficientes y muy productivas. Entonces las vacías de alguna forma para que no te peguen el tortazo cuando venga la crisis. Y eso implica que no hay inversión y no hay acumulación. Porque si vos tenés empresas de poco valor es porque parte de ese dinero lo estás reinvirtiendo. Entonces, si vos cambiaras el contexto macroeconómico y estos empresarios que sí conocen del sector y tienen ese know-how que es tan difícil de crear, pusieran fichas en esa canasta, más de las que ya ponen, porque algunos ponen, pero ponen marginalmente. Si vos tuvieras el contexto para la inversión, todo este know-how que tenés lo podrías escalar y tendrías gente, lo mismo que tenés ahora en pequeñas unidades, duplicado. Eso es más producto, más empleo de calidad y también más federalismo, porque muchas veces en ciudades de tamaño óptimo están en todo el país, no es el Gran Buenos Aires. Pero necesitas ayudarlo con el contexto macro. No hay política productiva que funcione si nadie quiere hundir capital. Sí, es simple, es muy simple esa regla. ¿Sí? Después podés tener estabilidad y la gente no querer hundir porque no gana dinero. Pero en Argentina la gente no quiere hundir capital porque tiene miedo de no poder sacarlo, tiene miedo de que le claven un impuesto. Y entonces toda esta potencialidad queda sin explotar de alguna forma. Entonces el ingrediente que nos está faltando ahí es esta voluntad de invertir, que no es porque el empresario argentino sea malo, porque ese tipo invierte afuera. Es porque el contexto macroeconómico le da todas las excusas para mantenerte en una posición defensiva. Para ir cerrándote, Eduardo, ¿qué, ¿qué opinión tenés vos? Y no sé si algo pusiste en tu libro, prometo que salgo de acá y me lo compro. Eh, ¿Qué opinión tenés vos de este concepto de Fernando Vilela, al que seguramente vos conociste a lo largo, porque te encontraron el CONICET y te encontraron lugares donde has estado y has... este concepto de bioeconomía, este concepto de valor agregado en origen, que junta muchas cosas, ¿no? Bioeconomía, ¿no? Quiere decir agrobioindustria alimentaria,
para mí, que soy más marketinero, quiere decir branding, agregarle marcas que marquen, para que alguien hoy no te va a comprar 1.000.000 de toallas, porque 1.000.000 de toallas seguramente en la industria textil te la va a ganar Brasil, con más calidad, con más, digamos, masa crítica. Nosotros no, pero sí a lo mejor te va a comprar toallas especiales con un algodón de una zona cuidada en pleno Chaco, donde además te lo produce gente autóctona, etcétera, como decía vos, ¿no? Y de ahí salga una marca autóctona como era Patagonia, cosas por el estilo. ¿Cómo ves este concepto? ¿Para vos te suena muy raro? ¿Lo ves como que pueda realmente tener un lugar en el mundo que nos acelere esa competitividad? Son fundamentales, sí. Está bueno que lo preguntes. Uno es más amplio, que tiene que ver con dónde agregas valor, ¿sí? Yo me acuerdo en el año 2001 de Mendiguren con su grupo productivo iba y mostraba una latita de choclo enlatado en Brasil, choclo argentino enlatado en Brasil, y él decía, el brasilero agrega valor a nuestro choclo. Eh, Eso es viejo, ¿sí? Claro. Nosotros no queremos enlatar choclo, eso es un commodity, ¿no? No tenemos cómo competir y aparte es un margen muy chico. Nosotros no queremos ser el supermercado del mundo, ese es un error garrafal que Ajá. seguimos haciendo. Nosotros queremos ser el delicatessen del mundo, ¿sí? Nosotros queremos ver poco caro, no queremos vender mucho barato, porque no tenemos la escala para hacerlo, ni el costo de mano de obra para hacerlo, ni la tecnología para hacerlo. No podemos competir con los países asiáticos, por ejemplo. Pero, y esto voy a robarle algo que me solía decir un peruano, Piero Getzi, que fue colega mío en Wall Street, curiosamente, después fue ministro de Producción en Perú. Él decía, yo después de mucho estudiar, entendí que nosotros no teníamos que hacer dulce de arándanos en Perú, teníamos que agarrar un frasco transparente, poner los arándanos más bonitos, ponerle un diseño al frasco y vender arándanos de Perú. Los arándanos sin elaborar, sin enlatar, al contrario, mostrarlos y venderlos en Dina Di Luca. No los vendas en el Walmart. Entonces, ese es el concepto general. Ahora, ¿cómo agregas valor? Yo me acuerdo haber hablado mucho en los años, en la época de Cambiemos, con Pilu Girardo, a quien vos Sí, conocés. Y sí, Pilu me sí. decía, nosotros tenemos que salir a vender la marca Siempre Directa. La creamos, no la vendemos. Nosotros tenemos una metodología, tenemos cosas que hacemos. Se me frizó, ¿me estás viendo? Sí, sí, te estoy viendo perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero te escuchamos bien, por eso no te No, quise cortar. tenemos cosas que podemos usar para agregar valor, que no necesariamente tiene que ser manufacturar o industrializar nuestra producción. Hay valor integrado en la semilla, mucho valor, mucha tecnología integrada en la semilla. La gente no entiende que el nivel de tecnologización de nuestra producción agropecuaria es enorme, es de frontera. Tenemos valor agregado en los procedimientos. Bueno, eso lo podés empaquetar de manera de venderlo, vender la marca y también vender la tecnología, ir a enseñar. Si nosotros creamos tecnologías agropecuarias que de hecho han sido exportadas a países limítrofes sin duda, pero a otros países en el mundo también. Entonces, tenés toda la razón con eso. Y a eso le agregaría cuestiones de bioeconomía que se van a volver cada vez más importantes por un motivo muy claro. O sea, el problema del cambio climático y el mundo no está pudiendo resolverlo. Entonces, la mitigación del cambio climático está llegando tarde y cada vez más lo vamos a enfocar en procesos de adaptación. Entonces, todo lo que pueda el mundo castigarte por ir en contra de la adaptación, te va a castigar. Y nosotros, en la medida que podamos utilizar nuestra tecnología y nuestra bioeconomía para reducir esa exposición al castigo, me refiero al castigo en términos de tarifas, impuestos, incluso cuotas, eso va a agregar valor a nuestras exportaciones, porque si no, básicamente nos vamos a quedar sin mercado. Entonces, hay muchas dimensiones en donde uno puede agregar valor sin necesidad de enlatar el choclo. ¿Me explico? Lo peor que puedes hacer es enlatar el choclo. La bioeconomía trata de agregar valor intelectual, trata de agregar valor de procedimientos, incluso valor ahí donde nosotros estamos tratando de esquivar la ola del cambio climático. Entonces ahí sí es una agregación de valor más inteligente, pensando en el mercado final, ¿sí? No pensando en agregarle manufacturas al agro, sino pensando en agregarle servicios y en agregarle presentación. Es difícil de explicar a veces eso, porque la gente, el productivista, piensa que es la manufactura la que agrega valor. Nosotros no podemos competir con las manufacturas, pero podemos competir en otros ámbitos, si querés, más sofisticados. Y ahí es donde tenemos que encarar, sobre todo la producción agropecuaria. Vos sabés que ahí yo tengo como una especie de debate intelectual, casi te diría medio egoísta. Porque digo, cuando vos en realidad le enseñás al otro, en este caso a otro país que es competidor tuyo, a pescar,
A los 2 o 3 años yo voy, vos y yo le vendemos algo, cobramos honorario, allá todo el mundo aprende, siembra directa, aprende a utilizar los mejores híbridos. Hace 30 años la carne brasilera era Brahma, Cebú, que se Nelor. Hoy en día son unas cruzas espectaculares con muchas razas británicas nuestras y los pibes venden 10 veces más que nosotros. Entonces yo digo a veces, y por eso te digo egoístamente, me parece que a veces le enseñamos con la caña de pescar. Venezuela hemos ido, les hemos enseñado, oye, mucha tecnología, ellos necesitan producir alimentos. Ahora, en algún momento, si lo siguen haciendo bien y el clima los ayude, las condiciones naturales, tenés un competidor. Hoy tenemos competidores en todo el mundo. Entonces, claro, eso te restringe la venta de muchas cosas porque vos mismo le enseñaste cómo hacer los trucos. Por eso existen las patentes, ¿no? Si no existieran las patentes, nosotros haríamos una ingeniería inversa de todos los inventos y de alguna forma el tipo que hizo la inversión y la experimentación se quedaría sin ninguna retribución. Eso es medio inevitable, pero bueno, vos tenés que estar siempre un paso adelante, ¿sí? Claro. Por un lado. Y por el otro lado, tenés que empaquetarlo. Nosotros estamos exportando el conocimiento que hemos generado en nuestro campo gratis, hoy, en los últimos 20 años. Vos lo acabas de decir. No hemos tenido una política de valoración de ese conocimiento, así como sí tuvimos una política de marcas, por ejemplo, en el sector vitivinícola. ¿Entendés? Entonces, por ahí la atomización, la segmentación, el tamaño, la escala de nuestra producción agropecuaria hace que sea difícil coordinar los esfuerzos para generar una marca y cada uno juega por su lado, pero no hemos tenido una política de valorización. Entonces, estamos dando nuestro conocimiento, entre comillas, integrado, incorporado en lo que vendemos, lo estamos dando gratis. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay cuestiones asociadas a la bioeconomía que no todos los países pueden hacer. Nuestra productividad, nuestra forma de producir, el contexto en el cual producimos, es muy... Hay países que tienen esas facilidades, pero no todos los países, ciertamente. Entonces ahí sí podemos explotar algunas líneas de posicionamiento. Nosotros no hemos explotado, por ejemplo, la marca orgánica. Tenemos producción orgánica que vendemos, no vendemos un precio orgánico. O sea, vos te das cuenta que el modelo vitivinícola es importante porque es como un modelo a seguir. No hemos podido generar una marca de cosas que hacemos naturalmente, lo hacemos gratis. Entonces a eso me refiero con utilizar ese conocimiento. Pero ya lo tenemos, lo estamos dando gratis, no logramos coordinarnos para generar marcas como otros países sí las hacen. O sea, no, Estados Unidos vende sus propias marcas. Hay países en el mundo que están asociados a cierta idiosincrasia, a cierta imagen. Nosotros, medio que, no digo que los regalamos, pero no logramos esa coordinación que necesitas para certificar que tu producción tiene una marca. Nosotros no certificamos lo que hacemos. Si vos no lo certificás, es más difícil venderlo más caro. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que vender lo mismo que producimos ahora más caro. No es la lata, es el arándano en la cajita. ¿Sí? O sea, tenemos que venderlo lo nuestro más caro, porque somos pocos, somos caros, nosotros tenemos niveles de ingreso todavía más altos que muchos de nuestros competidores, y tenemos la sofisticación para armar una marca que explote esa sofisticación. Eso es algo que no estamos haciendo. A eso iba con lo de la biotecnología, que creo que ahí hay un campo en donde podemos avanzar en esa dirección. ¿Cómo ves la oportunidad del gap que hay de gobernanza pública, privada o comunidad, etcétera, en las provincias argentinas, ¿no? Porque yo miro las provincias y digo, tenemos 23 provincias, algunas muy buenas, ¿viste? Vos decís, bueno, la provincia de Buenos Aires anda sola, salvo el conurbano, ¿no? Que zafa como puede. Pero tenés Santa Fe, que tiene 3 zonas distintas con cosas muy avanzadas, tenés Mendoza, tenés Córdoba, que es un gran clúster, ¿no? Prácticamente privado con ayuda del Estado, Entre Ríos, bueno, Corrientes, pero tenés otras provincias, qué sé yo, como por ejemplo Tierra del Fuego, que ahora hablamos tanto de, che, muchachos, tenemos empresas ahí, yo tengo que garpar este celudo, $1.400, voy a Chile y lo pago $1.000, un Samsung, y podría hacer lo mismo en un... Entonces digo, bueno, y no tenemos, qué sé yo, pensar en salmón y buscarle la vuelta, pensar en lenga, qué sé yo, no sé. O por ejemplo, que yo te lo he mencionado alguna vez, te lo he mencionado, sí me acuerdo, que es Formosa. Pues sí, muchachos, a ver, tenés 3 ríos, uno navegable que te lleva, tenés un lugar donde hay una cuenca fotosintética, temperatura, podrías hacer un montón de cosas, y yo me acuerdo que te lo dije, 4 veces más grande que Israel.
Yo tengo que decir, algo, digamos, o sea, el que lo mira con el vaso medio lleno dice, flaco, tenés $1.000.000 metidos en la caja y no te diste cuenta que lo tenés y vivís como un pobre, ¿no? ¿Cómo ves eso? Ese gap, la oportunidad del gap que tenemos por una mala gobernanza público-privada en muchas provincias. Formosa, la comparación Formosa y Tierra del Fuego, porque tienen puntos de conflicto. O sea, Tierra del Fuego es básicamente un el negocio de dos empresas que hoy son empresas prebendarias, pero no necesariamente lo serían. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En algún momento, a una de esas empresas al menos, según tengo entendido, el gobierno, el gobierno kirchnerista, de manera totalmente arbitraria, artificial, le dijo, bueno, pero necesito que hagas alguna otra cosa, que traigas, que exportes algo. Y armaron un negocio de salmón en 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos sos un empresario argentino o alemán o americano, le dejas guita en la calle, el empresario se va a agachar y va a agarrar la guita. Si vos le das protección, el empresario va a aceptar la protección, porque está para maximizar sus ganancias. No es culpa del empresario que vos le regale la Claro. protección. Al contrario, el empresario va a invertir para mantener la protección. Hasta ahí está claro. Si vos le mantenés la protección, no va a haber ningún incentivo para cambiar el esquema prebendario. Entonces la protección te mata. En el caso de Formosa pasa lo mismo, pero a nivel de la relación entre recursos propios y recursos federales. Si vos le pagás las cuentas sin que ellos tengan que recaudar, es decir, no tengan que producir nada, bueno, van a seguir sin producir y van a tener un gobierno que es en última instancia prebendario del gobierno nacional y que no tiene ningún incentivo en generar cosas que frontera mediante está generando Paraguay o frontera provincial mediante generó Jujuy, porque Jujuy hace 20 años era muy parecido a Formosa y hoy no lo es más. Hoy tiene inversiones en minerales, tiene más turismo, o sea, le metió pila a la gestión provincial y levantó y tiene ahorros que invierte en educación. Entonces genera un círculo virtuoso que tranquilamente lo podría generar en Formosa porque no hay tanta diferencia. Pero si vos no le das los incentivos, si vos no creás los incentivos, en este caso a nivel nacional, las cosas van a seguir igual, no cambian solas. Y el privado, y hay pocos privados en esas provincias, eso tener en cuenta, hay pocos empresarios en Jujuy, en Formosa, que inviertan, pocos empresarios pujantes. El privado no va a ir desde afuera de la provincia a invertir y hundir capital si no tiene los incentivos adecuados. Entonces, las cosas no suceden. Ese es el problema que tiene el liberalismo laissez-faire. El liberalismo laissez-faire piensa que vos lo único que tenés que hacer como política pública es cortar el pasto y regar la cancha, como decía Macri. Y vos haces eso y las cosas no suceden solas. Vos tenés que generar los incentivos adecuados. Si vos regás la cancha y después le das protección, vas a tener empresarios achanchados, protegidos, que explotan la protección. Si vos le sacás la protección a esos tipos que son muy buenos y que en otros países se comportan completamente distintos, van a generar valor de otra forma. Y lo saben hacer perfectamente. Son empresarios que, o sea, ellos, la ingeniería de extracción, de rentabilidad de la protección en Tierra del Fuego es extraordinaria. Esas empresas son extraordinariamente eficientes en extraer la renta de la protección. Entonces han invertido para perfeccionar ese modelo. Vos le sacás la protección y van a invertir en otra dirección. Sacáselas con tiempo para que puedan invertir, pero dale Claro. la señal de que dentro de 10 años no vas a poder seguir haciendo este juego. Y te puedo asegurar que esos empresarios van a encontrar la manera de invertir. Entonces, por eso te digo, no podemos pensar que el privado tiene que hacer todo, porque el privado va a seguir los incentivos que maximicen su ganancia. Sobre todo si son empresas grandes con accionistas. Si no lo hacen, el accionista te lo echa en cara. Entonces, dejemos de lado esa visión naif. El Estado nacional y el provincial tienen que crear los incentivos. En el caso de Formosa, el Estado nacional. En el caso de Tierra del Fuego, también. Y en las provincias como Mendoza, por ejemplo, o Córdoba, es el Estado provincial el que ayuda y facilita y crea incentivos. O sea, el sector vitivinícola en Mendoza, es cierto, tenía grandes empresarios, pero hubo una colaboración público-privada que fue muy, muy fructífera. O sea, necesitas los dos. La provincia de alguna forma te ayuda a certificar, a crear marca, a exportar, a promocionar. Pero sin esos incentivos las cosas no se dan. El sistema capitalista funciona por incentivos y el mercado por sí solo no siempre da los incentivos correctos. Entonces vos tenés que orientar un poco esa producción. Entonces ahí voy con... y ahí podés explicar gran parte de la diferencia de eficiencia productiva entre provincias que en Argentina es enorme. Gaucho, te hago la última, me encanta, la realidad, llevamos 60 minutos, para mí te digo, se me pasó rapidísimo, como vamos tirando tema, el que lo agarra hasta podría ser
realmente una especie de pequeño manual de qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas podríamos llegar a hacer. Pero voy a la última. Y en esta te meto un poco en ese rol de economista, de tipo que laburó mucho en pensar las políticas públicas, ¿no? De lo que era una parte del grupo de, este, de Juntos por el Cambio, ¿no? Y acá te pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué lectura estás haciendo? Tengo una lectura macro, ¿no? ¿Qué lectura estás haciendo de este proceso, ¿no? De estos 6 meses de este gobierno, que viene sin duda de un desastre, para mí por lo menos en lo personal, un desastre macroeconómico, con recontraemisión de guita, hacerle creer a mucha gente amiga que me dice, che, pero yo estaba mejor, claro, sí, si yo te falsifico guita va a seguir estando bien, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo ves este proceso que tiene que ver mucho con la vieja política, la nueva política, lo que te dejan hacer, lo que podés hacer, tus errores personales y todo, pero mirándola hacia futuro? Ya está la ley de base, ya el presidente está aprendiendo que un poco de política va a tener que hacer, le falta más gestión en el grupo, sí, pero me parece que también se avivó, ¿no? O sea, tu lectura hacia adelante, lo que vos quieras decir. Te pongo un ejemplo para ilustrar esto, un ejemplo propio. Estuve en el Banco Central en el 2002. Entré en enero. El país parecía que se caía a pedazos. Nadie daba 2 mangos por nosotros. Nadie quería ir al Banco Central, de hecho. Y en enero, febrero metimos algunas medidas que eran básicamente medidas de emergencia, desesperadas. Entre ellas las retenciones, creamos deuda del Banco Central porque el Tesoro estaba en default. Entonces no podíamos tradear, no podíamos transar papeles del Tesoro que estaba en default. Frizamos las tarifas porque estaban dolarizadas y el dólar fue de 1 a 4 y si poníamos las tarifas 400% de aumento nadie iba a pagar. En fin, medidas de emergencia. Suponían que iban a durar 6 meses o hasta que saliera el tesoro de default, ponele 2005. ¿Qué pasó? Estabilizamos, bajamos la inflación, a fin de año había inflación del 3% anual, se quedó ahí durante 2 años. Teníamos superávit gemelos, en el 2003 empezamos a crecer, después vino el shock de commodities, pero vino después, en el 2003, y seguíamos creciendo. Y entonces, el presidente de turno, las medidas que se suponía que tenías que soltar a los 6 meses, las estiramos 15 años. Porque el programa del kirchnerismo eran las mismas medidas que solo podían durar 6 meses, estiradas 15 años. En un momento se agotaron y la gente decía, bueno, ¿por qué se agotaron? Porque nunca tuviste un programa para los otros 15 años. Bueno, ahora volvemos, vamos al presente. Nosotros, viene este gobierno, hereda una situación muy complicada, mucha sobreoferta de pesos, una inflación que no sabíamos muy bien dónde iba a generar, dónde iba a quedar, riesgos de hiperinflación, yo creo que es bajo, pero estaba en la cabeza, es una situación muy inestable. ¿Qué hace? Pone el freno de mano, licúa salarios y jubilaciones, genera una recesión y la inflación baja de 20 y pico a 5%, 4%, no sé dónde estará ahora. ¿Ok? Bien, eso dura 3 meses. A los 3 meses tenías que meter los cambios. Ahora van 6 meses. Las medidas están agotadas. Así lo veo yo. O sea, el tipo de cambio como ancla, ya vos fíjate lo que está pasando. Están empezando a vender porque la gente dice, este tipo de cambio ya está un poco atrasado. No importa, puede ser que no esté atrasado, pero si el agente económico, el inversor, piensa que está atrasado, va a actuar como si estuviera atrasado. Claro. Y va a comprar, no te va a ofrecer el campo. ¿Qué pasa con el campo? No está ofreciendo dólares. ¿Por qué no ofrece dólares? Porque piensa que está atrasado. Ni siquiera con el blend. Por más que ahora se abrió la brecha, tampoco te ofrecen dólares con el blend, porque piensan que también ese blend está atrasado. Entonces, esas medidas están agotadas. No podemos tener recesión 2 años, o sea, no puedes bajar la inflación permanentemente con recesión. Tenemos que empezar a mostrarle a la gente que la cosa en algún momento rebota. Entonces, tenés unas medidas que se suponían que iban a funcionar para frenar la catástrofe en 3 meses hasta que ponías un programa económico. Quedaste enganchado con estas medidas y sin un programa económico para los siguientes meses. Esa es la situación actual. Yo creo que el gobierno tiene que meter algunos cambios. La ley a veces ayuda, pero está muy diluida. El paquete fiscal era fundamental, llegó un poco diluido, ayuda. La verdad que lo que hiciste, mira, estamos revirtiendo el descalabro masista de la reforma del impuesto a las ganancias que Milei votó oportunísticamente durante la campaña. Recién ahora llegamos a revertir aquella cosa que era destructiva para el sector fiscal. Bueno, menos mal. Ok, te ayuda, pero no te va a resolver el problema. Pero ahora que tenés las leyes, tenés que meter algunos cambios. Si no, mucho de lo que viste hasta ahora no es que es insostenible, incluso se va a revertir. Entonces, los éxitos que viste a los 3 meses
van también a revertirse, que es el momento de meter los cambios. Por eso te digo que es muy difícil juzgar en función de lo que pasó antes. Es como cuando te ponen el brochure de un instrumento financiero que te dicen los rendimientos pasados no son indicación de los rendimientos futuros. Bueno, lo mismo pasa acá. Lo que viste hasta ahora eran medidas de emergencia. Si no metes los cambios, vas a tener un problema. Ahora, decime una cosita, ¿no? Cortita. Vos suponete que nos llaman a nosotros y dicen, bueno, muchachos, métanle. Ok, yo le voy a decir, mirá, hay un 45% de brecha, está bien, está el mix del dólar, qué sé yo, pero si vos realmente hoy lo flexibilizás, lo haces elástico, lo dejás al mercado, etcétera, vas a tener una liquidación muy importante y vas a promover todo esto. Ahora, la pregunta es, lo mismo que si sacás las retenciones. Ahora, yo tengo un ingreso de 10 hoy y un gasto de 20 o 30 cuando estaba no masa. Entonces digo, a ver, me cuesta muchísimo bajar este gasto y además el ingreso, si de 10 lo bajo a 7, ¿no? La cosa se me complica. ¿Cómo lo llevo a 15 y cómo llevo el otro a 15? ¿No? Un esquema así muy sencillo, muy teórico. Entonces, ¿cómo se hace para que eso ocurra? ¿Cómo se hace para que esto no represente en una Argentina inflacionaria inflación? Porque decir, viste, subió el trigo, listo. ¿Cuánto subió ahora con esto? Y, viste, ahora está en el 45. Sí, el trigo, gaucho, pero no una torta, no una baguette de pan ni nada por el estilo. ¿Cómo lo ves? No, hay una cosa que aclarar rápidamente. Lo que yo dije reciente es básicamente una descripción de la complejidad del problema. Sí, No lo resuelves con una devaluación. No seamos ingenuos. En este contexto, una devaluación se va desproporcionadamente a precios, de la misma forma que lo hizo en diciembre. claro. Entonces, meter cambios significa tener un programa monetario. Hoy todavía no sabemos si quieren ir a la dolarización, a la competencia, hablan cosas en el aire, no sabemos cuál es el programa monetario. Tengamos un programa monetario, fundado en sociedad, explicando dónde va a estar el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés. Tengamos una reforma tributaria. Vos tenés que, hoy dependés mucho del impuesto país. No podés sacar el cepo si no sacas el impuesto país. No podés sacar el impuesto país porque te genera un déficit fiscal. Bueno, atacar el gasto tributario. Eso estaba en la campaña el año pasado y de alguna forma así milagrosa desapareció. Estaba también en el DNU original, el subrégimen de Tierra del Fuego. ¿Por qué se habla tanto de eso? Vos me preguntas, yo quiero sacar el impuesto país, ¿de dónde, cómo compenso? Bueno, en parte compensás con ganancias, en parte compensás reduciendo el gasto tributario, que son las exenciones. Alguien tiene que poner, y la verdad es que no pueden poner solo los jubilados. Entonces, hay algunas opciones que estuvieron sobre la mesa durante toda la discusión el año pasado, estuvieron sobre la mesa en el gobierno este año, y por algún motivo no se optaron, no se eligieron. Entonces, hay algunas opciones que se pueden volver a poner sobre la mesa. Aparte, vos tenés que decirle a la gente qué es lo que va a pasar con las variables nominales de manera muy clara para que el traslado a precios de una eventual corrección cambiaria no sea como la del diciembre, porque si no la perdés en 3 meses, no tiene ningún sentido, es agregar ruido a la economía. Por eso quiero enfatizar mucho esto. Lo de meter los cambios no es una devaluación, es un programa económico muy complejo, con muchos riesgos. No es fácil, el gobierno no la tiene para nada fácil. Lo que sí te puedo asegurar es que si vos no metés los cambios, vas a tener un problema en el sector externo el año que viene. Ya lo estás viendo. El spread, el riesgo país está abriendo, no estás acumulando reservas. El año que viene tenés que pagar deuda, el siguiente tenés que pagar mucha deuda. Tenés que renovar con el Fondo Monetario. Hay una serie de frentes abiertos en el sector externo que con esta combinación de elementos te va a costar mucho cerrar. Pero los cambios no es la devaluación solamente. La devaluación sola es como la de Massa y es incluso como la de Milei. Se te va a precios, en 3 meses estás en el punto cero de vuelta. Eso no hay que hacerlo. Hay que hacer algo bastante más complejo. Yo creo que en el gobierno están empezando a ver esto. No hablo con ellos como para saberlo. Pero bueno, mi punto es que las medidas que tenías hasta ahora ya se agotaron. Tenés que tener otro esquema de juego. Y te Y, diría más, un último tema. sí, sí, dale, metele. No necesariamente tenés que estar tan fiscalista como es este gobierno. El año pasado nosotros decíamos, ajuste fiscal era déficit primario cero. El gobierno fue más allá, es cierto, pero fue más allá generando una recesión que te ayuda en lo externo porque tenés pocas importaciones y te ayuda en lo interno porque básicamente licuaste mucho del gasto en jubilaciones y en salarios. Ok, podés soltar un poco esa presión fiscal, porque si no, no vas a crecer. O sea, no va a venir el sector privado a invertir masivamente para levantar la economía en B. Eso no va a pasar. Entonces tenés que darle un poco de aire a la actividad económica, me parece. Y por ahí tenés que tener un objetivo más modesto.
de balance fiscal y ver cómo conseguís los fondos para pagar el déficit financiero de otro lado. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el Sí, sí, blend, sí. el mix ha sido muy duro con la economía real y ahora lo estás empezando a ver en recaudación, pero aparte estás empezando a ver en empresarios que querrían invertir, pero dicen en un país que está en recesión, me cuesta mucho encontrar razones. Máster, impecable, me encantó, me apasiona charlar con vos. La realidad que te digo, venía nada más que con inteligencia artificial, con tu libro automatizado, si fueron saliendo un montón de cosas, porque la realidad está bueno, por lo menos que cada uno de nosotros, a nosotros tenemos la gente de campo, profesionales, productores, agroempresarios, etcétera, somos todas personas con el bocho pensando mucho en la Argentina, ¿no? No pensamos nada más que en el cultivo de trigo, en que vamos a entregar o lo que sea. Estamos muy preocupados, ¿no? Empezando por, bueno, como comentaste vos, APRESID, CREA, organizaciones por cadena, Barbechando, bueno, muchos de esas instituciones que vos has estado liderando, instituciones también. Entonces me encanta porque abrir la cabeza pensando con vos debe dejar seguramente algunas ideas, para mí muchas, pero sobre todo muchas preguntas y muchas cosas para hacer cada uno de nosotros. Porque como dijiste vos, de esto no se sale con un par de medidas, de esto se sale con la cabeza muy amplia y sobre todo también desde el interior del país, ¿no? Que esto es clave, no es solamente la capital. Espero que le hayas pasado bien como yo, Eduardo. Muchísimas gracias. Siempre es un placer, Ricardo. Así que, bueno, espero ver el programa, después me mandás Sí, el link, señor. así nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Eduardo. Eduardo Levi Yeyati, escritor, economista, ingeniero, docente, rector, fue rector en la Universidad Torcuato Di Tella, se tomó hasta el gusto de un año sabático, ayuda a los partidos políticos y sobre todo en cada una de estas cosas yo creo que, por lo menos a mí y espero que a vos también, nos amplifica la mirada, ¿no? Y más que nada dirigida también a muchos de nuestros jóvenes. Espero que te haya gustado, compartila como decimos como siempre, nos seguimos viendo por Canal AgroSitio.